proyectos financiados por el banco. Acá en tema de generalidades, los financiadores indican en su norma que el tema de servicios de consultoría son servicios eminentemente con aporte intelectual, ¿no? Esa es la gran diferencia de un servicio de consultoría con relación a un servicio general, se podría decir, ¿no? Y tenemos algunos tips que nos ayudan a identificar a qué se refieren los servicios de consultoría. Uno de esos es aporte intelectual, pueden ser servicios de asesoría, no aplican en servicios en que predominen aspectos físicos, ¿no? Como por ejemplo, construcción de obras, fabricación de bienes a pedido, operación y mantenimiento de plantas, levantamientos topográficos, perforaciones exploratorias, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar como un diferenciador, que son aportes intelectuales donde no predominan aspectos físicos, ¿no? Entonces, ahí podemos aplicar lo que son los servicios de consultoría. También el tema de mantenimiento de equipos, que es un servicio, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que hay predominan aspectos físicos. Los consultores deberán brindar opiniones profesionales imparciales en el trabajo que realicen, responder siempre primero a los intereses del contratante, eliminar consideraciones para futuros trabajos, ¿no?, que generen conflictos de interés. No podrán suministrar bienes o construir obras relacionadas con servicios de consultoría, ¿no? Supongamos que hemos contratado un arquitecto o un ingeniero civil para que realice el diseño de una obra. Entonces, no puede ese mismo profesional suministrarnos los bienes o construir esa obra respecto al servicio de consultoría del diseño que ha realizado, ¿no? Entonces, hay un conflicto de interés que también está en la norma nacional. No podrán suministrar servicios de consultoría relacionados con contratos previos, ¿no? Igualmente hay un conflicto de interés. Excepcionalmente, para dar continuidad a trabajos y contratos, especialmente en llave en mano. No sé si han visto claramente la figura de llave en mano con los anteriores módulos o quieren un poquito profundizar sobre ese tema. Sí, un poquito, Licen, porfa. ¿Cómo no? Bien, vamos a ver en la pizarrita para que se entienda mejor a qué se refiere llave en mano. Supongamos que tenemos un proyecto para la implementación de un hospital. Entonces, una entidad pública para implementar un hospital, un proyecto de un hospital, tiene que realizar los siguientes procesos de contratación, ¿no? El primer proceso de contratación que va a realizar es el tema del diseño, ¿no? El diseño. Y para realizar el diseño de la obra del hospital, va a realizar un proceso de contratación dependiendo de la modalidad que corresponda. Podría ser una licitación pública dependiendo la magnitud del hospital, ¿no? De qué nivel sea. Entonces va a aplicar una licitación para el diseño y va a contratar una firma consultora. Ese es el primer proceso, ¿no? Diseño de la obra. Una vez que ya tenga el diseño la empresa, un segundo proceso va a realizar
ya el tema de la construcción de la obra, ¿no? Ya teniendo el diseño. Y para la construcción de la obra va a aplicar un proceso de contratación de obras y va a contratar una empresa constructora. Ese sería el segundo proceso, ¿no? Paralelamente al proceso de construcción de obras, tiene que realizar la licitación para la supervisión de la obra, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ya estamos hablando como un tercer proceso de contratación para la supervisión de la obra. Y para la supervisión de la obra va a contratar también una firma consultora. Y es otro proceso de contratación, dependiendo también de la magnitud. Va a aplicar una licitación pública o puede aplicar una contratación amplia, dependiendo el monto, ¿no? Y un cuarto proceso va a realizar, una vez que ya esté ejecutando la obra, una contratación para el equipamiento del hospital. Y para el equipamiento del hospital ya estamos hablando de equipos médicos, todo lo que es la parte de infraestructura en cuanto a equipos. Va a ser una licitación de bienes, ¿no? Ya entra bienes. Entonces ahí posiblemente contrate una empresa importadora para el equipamiento, ¿no? Entonces estamos viendo que para un proyecto normalmente tiene que ejecutarse 4 procesos de contratación, ¿no? Diseño, construcción, supervisión y equipamiento, ¿no? Que ya esté el hospital completo para que pueda funcionar. Entonces, la figura de llave en mano consiste en que la entidad decide no realizar todos esos procesos de contratación, ya sea por tema de tiempo y otros factores, y quiera ejecutar llave en mano. Entonces, en ese caso, ya no tiene que realizar los 4 procesos de contratación, sino que va a realizar un solo proceso, ¿no? Pero un solo proceso para las licitaciones 1, 2 y 4. Estamos hablando para el diseño, para la construcción y para el equipamiento, ¿no? Esa es llave en mano. La supervisión sí o sí tiene que ser independiente, ¿no? No podríamos incluir la supervisión más porque ya sería juez y parte, ¿no? La supervisión tiene que ser independiente, sí o sí este va a ser un proceso separado, que no podemos meterlo dentro de llave en mano, ¿no? Pero ya para el diseño, construcción y equipamiento, hacemos una licitación llave en mano. El órgano rector no tiene, estamos hablando de la norma nacional, no tiene un modelo de llave en mano, ¿no? Estaban trabajando una consultora especializada argentina, pero por algún motivo no han terminado, ¿no? Por eso es que ustedes no van a ver un modelo. Pero sí hay la posibilidad de que las entidades públicas apliquen llave en mano. También pueden aplicar con normas con financiamiento externo, ¿no? El tema de llave en mano es muy complejo, ¿no? Porque una entidad con norma nacional principalmente tendría que crear su propio DBC, ¿no? Tendría que crear. Y es muy complejo porque estamos mezclando, se podría decir, en un mismo proceso, en un tema de consultoría, de obras y de equipamiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho criterio para definir cómo se va a lanzar esa licitación, cómo se va a evaluar, etcétera, ¿no? Entonces esa es la figura de llave en mano. No sé si tienen alguna duda o consulta. Nalik. Bien, entonces seguiremos. Está clarito, dicen, gracias. ¿De qué? Pues, un gusto.
Bien, en la selección de firmas consultoras, generalmente se aplica la selección basada en calidad y costo. Ahora, esta primera parte que vamos a ver está diseñado todo lo que vamos a ver a firmas consultoras, ¿no? Entonces, más adelante ya vamos a ver lo que es consultorías individuales, ¿no? Tanto de línea y por producto. Entonces, ahora nos concentremos en firmas consultoras y el método de selección basada en calidad y costo es la que más se aplica. Y también hay otros métodos como ser selección basada en presupuesto fijo, selección basada en menor costo, selección basada en calidad, selección basada en calificación de los consultores, selección en base a una sola fuente, que prácticamente es la contratación directa que nosotros conocemos, y algunas prácticas comerciales, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Y después vamos a ver ya en una segunda parte los consultores individuales. También vamos a hablar sobre examen por parte del banco, previo y posterior, ¿no? En el tema de no objeciones. Lic, ¿Sí? una consulta, bueno, no se ve la diapositiva, pero lo que le quería preguntar era con respecto al tema de llave en mano. Cuando hablaba de excepciones en la anterior diapositiva, ¿significa que se podría hacer la contratación de un consultor que haya trabajado en el tema de la contratación llave en mano? Claro, dice, a ver, vamos a ir a la anterior diapositiva. Dice, no podrá suministrar servicios de consultoría relacionados con contratos previos, ¿no? O no podrán suministrar bienes o construir obras relacionadas con servicios de consultoría, ¿no? Entonces dábamos el ejemplo de que si alguna empresa ha hecho el diseño, una firma consultora, no podría construir, ¿no es cierto? Porque habría un conflicto de interés. También se cree que esa firma podría haber direccionado, ¿no? Como ha elaborado el diseño, podría haber direccionado para que después gane la licitación de la construcción, ¿no? Ya que hay algunas empresas que se dedican no solo al tema de consultorías en obras, también a construcción, ¿no? Entonces tienen muchas veces las dos actividades. Entonces dice que no se puede realizar por tema de conflicto de interés. Sin embargo, hay una excepción, dice, en el tema de continuidad de trabajos y contratos, y también cuando aplicamos llave en mano, ¿no? Entonces ya hemos visto en llave en mano que ahí ya no hay conflicto de interés, ¿no? Porque el mismo que ha diseñado tiene que ejecutar la obra, ¿no? Y el que ha ejecutado la obra tiene que equiparlo, ¿no? Entonces en llave en mano ya no habría ese tema de conflicto de interés. ¿Se entiende la respuesta? Sí, Lic, muchas gracias. Perfecto, ¿no? Y generalmente en llave en mano entran a asociaciones accidentales, ¿no? Porque es difícil que una sola empresa pueda realizar todo el proyecto, ¿no? Entonces se asocian empresas constructoras para el tema de la construcción, con firmas consultoras o con empresas que se dedican a importar bienes para el tema del equipamiento. Entonces se asocian para encarar un proyecto llave en mano. Bien, acá en el tema de consultorías no se debe requerir obligatoriamente asociaciones con firmas locales o nacionales para participar. Sí, el banco... Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Caterine. No, Sonia Fernández. Licenciado, una consultita. Las diapositivas ahorita no están visibles. Creo que hay varios de los compañeros que tampoco lo están viendo. A ver si nos puede ayudar la persona que está administrando la plataforma, por favor. Para los demás compañeros, ¿está visible? ¿O es para todos? No, no es para todos. No se ven, dicen. A ver, voy a salir y voy a volver a compartir. Un momentito, por favor.
Hola. Ahora sí se ve, Ahora dicen. sí. Bien, estábamos comentando sobre la selección basada en calidad y costo y otros métodos de selección que vamos a ver, como por ejemplo basada en presupuesto fijo, selección basada en menor costo, selección basada en calidad, selección basada en calificación de los consultores, selección basada en una sola fuente, que es la contratación directa, prácticas comerciales, también vamos a ver consultorías individuales y el examen que realiza el banco en previo y posterior. Indican las normas de financiamiento externo que no se debe requerir obligatoriamente asociaciones con firmas locales para participar, ¿no? Entonces puede ser que haya participación de firmas consultoras extranjeras, entonces no se les puede obligar, ¿no? Exigir que se asocien necesariamente. Sin embargo, los bancos alientan la asociación con firmas locales, ¿no? Alientan. Obviamente que sean calificadas. Acá podemos ver para examen previo, para no objeción, qué documentos se deben enviar al banco. El documento de pedido de propuestas, que es, y la solicitud de propuestas, que estamos hablando prácticamente de todas las actividades previas y de los documentos que hay que elaborar antes de iniciar un proceso, ¿no? Se manda a no objeción. También la lista corta, vamos a ver con cuántas firmas consultoras se conformaba de acuerdo a las normativas. Hay que enviar una lista corta de firmas consultoras, los términos de referencia, enmiendas a los documentos de licitación, los informes de evaluación de las comisiones, técnica, borrador final de contrato negociado, modificaciones al contrato que puedan realizarse, y también en cuanto a aplicaciones sustanciales de plazo, incremento de monto, ¿no? Entonces estamos hablando de contratos modificatorios, ¿no? Que hay que enviar al banco. Acá tenemos otros documentos para información que hay que enviar. Es el acta de apertura de propuestas de precio, porque hay dos actas, ¿no? Hay un acta de apertura de la parte técnica y otra de la parte de precio. Informe final de evaluación,
contrato suscrito, firmado, adendas también al contrato, que son los contratos modificatorios. Entonces, todo eso revisan los bancos. Y el gerente de proyecto puede requerir revisiones adicionales a términos de referencia, documentos de pedido, solicitud de propuestas, informes de evaluación técnica, borradores de contrato. Se recomienda aclarar en el manual de operaciones los casos sujetos a revisión técnica, ¿no? Entonces ahí tiene que estar definido esas revisiones. El tema del anuncio de invitación a presentar expresiones de interés, ¿no? Entonces, en el tema de contratación de consultorías, no estamos hablando de individuales, estamos hablando de firmas consultoras. Se lo realiza en dos fases, ¿no? Una primera fase es expresiones de interés, en la cual se conforma la lista corta, y después entra la fase de licitación solo con los que han sido evaluados y han sido recomendados dentro de la lista corta, ¿no? Entonces, esas son las dos fases del proceso. Acá el anuncio, que estamos hablando de la publicación, debe incluir una breve descripción de los servicios de consultoría, no solicitar la información sobre expertos individuales, entonces no profundiza mucho sobre el personal clave, más que todo sobre el objeto de la consultoría en esta fase de expresiones de interés. Mencionar los criterios para la selección de la lista corta, las calificaciones y experiencia necesaria y la firma, ¿no? Entonces, en expresiones de interés es una evaluación prácticamente a la firma consultora, ¿no? En cuanto a su experiencia general, a su experiencia específica, ¿no? Ese es el primer filtro que se hace. Si realmente esa firma va a poder cumplir con el objeto de la contratación. Indicar el método de selección a aplicar, cómo se va a evaluar el tema de expresiones de interés, la fecha límite para la presentación de propuestas, dirección y datos del contratante, y en las normas de regulaciones se debería publicar en páginas web donde están publicados los términos de referencia, ¿no? Entonces, toda esta información tiene que ir en la publicación de invitación a expresiones de interés. Es importante indicar que también se pueden realizar invitaciones se podría decir, a expresiones de interés a firmas conocidas por el banco, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica. Muchas veces estamos haciendo un proceso de contratación de consultoría y podemos pedirle al banco, tanto al Banco Mundial y al BID, que nos proporcione ellos una lista de firmas consultoras, obviamente con buenos antecedentes de haber cumplido contratos anteriores, para que les podamos invitar, ¿no? Entonces podemos ir por la publicación y también por invitaciones con base a las listas que nos proporcionen los financiadores. El tiempo otorgado para la presentación de expresiones de interés con normas del 2011 eran al menos 14 días calendario, ¿no? Y con las últimas disposiciones del 2016 son al menos 10 días hábiles, ¿no? Entonces ahí ha habido un cambio en cuanto al plazo de expresiones de interés que es necesario conocer, ¿no? Y dice, la presentación tardía no es causa de rechazo, a no ser que el contratante ya haya preparado la lista corta, ¿no? Entonces quiere decir que puede haber alguna demora en la presentación que sea tardía. No es tan cerrado, se podría decir, en la fase de expresiones de interés. Entonces es un poco flexible, ¿no? Si todavía no se ha conformado la lista corta, se podría aceptar una propuesta tardía, no hay problema. Pero si ya la comisión ha evaluado, ya está determinada la lista corta, en ese caso ya no entra, ¿no? En las listas de consultores, el prestatario es responsable de preparar las listas cortas, ¿no? Es su responsabilidad. Con base, obviamente, a la fase de expresiones de interés.
Considerar, en primer lugar, aquellas firmas que expresen interés, ¿no? Obviamente se les da una mayor preferencia a las primeras. Las firmas que tengan las calificaciones apropiadas, proporcionar la lista corta definitiva a las firmas que hayan expresado interés, ¿no? Entonces se debe comunicar. Si se han presentado, por decir, 15 firmas consultoras, entonces se les debe comunicar quiénes han sido seleccionadas dentro de la lista corta, ¿no? Entonces todas tienen que conocerlo. En las normas de enero del 2011, las listas cortas deberán incluir 6 firmas con una amplia representación geográfica. Eso es lo que estaba normado en el 2011, ¿no? 6 firmas, amplia representación geográfica, no más de 2 firmas del mismo país, no podían entrar 3 firmas, por ejemplo, de un país, sino máximo 2, a menos que se haya podido identificar otras firmas calificadas para cumplir con los criterios, ¿no? Por lo menos una debe ser de un país en desarrollo, era otra condición. En cuanto a la nacionalidad, es la del país donde la firma está registrada o incorporada. Y en el caso de una asociación que está en participación, la nacionalidad del miembro que se designe como representante, ¿no? Entonces, estos criterios son muy interesantes para determinar la nacionalidad, ¿no? Entonces, vamos a decir, la nacionalidad de una firma consultora es donde está legalmente constituida, ¿no? Y en el caso de que estén participando varias asociadas, la nacionalidad va a ser de la firma que ha sido designada como representante de la asociación, ¿no? Entonces, 2 criterios muy interesantes que nos sirve en cualquier normativa, hasta en la nacional, ¿no? Para identificar la nacionalidad. La lista corta podrá estar compuesta enteramente de consultores nacionales hasta contratos menores a $200,000, ¿no? Entonces ahí dice, estaríamos hablando de una convocatoria netamente nacional, donde pueden participar y estar compuestas solo por consultores nacionales. Entonces los financiadores lo aceptan, pero hasta $200,000. Y si ya es mayor ese monto, ya tiene que haber la participación de firmas extranjeras. Las listas cortas de consultores, una vez que el banco haya emitido la no objeción a la lista corta, el prestatario no podrá modificarla sin la no objeción del banco, ¿no? Entonces, esto es muy importante y he visto estos errores que a veces cometen las entidades públicas, ¿no? Muchas veces determinan la lista corta, por decir, de 6 firmas consultoras, lo mandan a la no objeción del banco, el banco da la no objeción y por algún motivo la cambian y no le hacen conocer al banco ese cambio, ¿no? Puede ser que se haya cambiado una firma con otra, o han eliminado alguna firma por algún motivo, o han incluido otra firma. Entonces tiene que ir necesariamente al banco, si no el banco va a considerar un proceso que no es elegible. Ya en la última disposición de regulaciones de adquisiciones, la lista corta compuesta debe ser de entre 5 y 8 firmas, ¿no? Entonces ha habido un cambio ya en la última disposición del 2016, ¿no? La que está vigente. Entonces se debe conformar y hay un rango, ¿no? Antes era 6 y punto, ¿no? 6 firmas. Ahora se puede conformar entre 5 y 8 firmas, ¿no? Pueden ser 6, 7, hasta 8. Pero no menos de 5 ni más de 8. La conformación en base al enfoque de mercado hecho a medida, se eliminan los requisitos geográficos. Entonces ya no hay la provisión que hemos visto anteriormente del tema de requisitos geográficos, ¿no? Ya hay una amplia participación. Selección basada en calidad y costo es un proceso competitivo. Se toma en cuenta la calidad de la propuesta y el costo, ¿no? Entonces la evaluación es combinada. Vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver de todos estos métodos la conceptualización, ¿no? Es decir, cuándo se debería utilizar, ¿no? Algunos tips. Y después vamos a ver ya el tema de puntuación, ¿no? Que está también determinado, cómo se debería asignar la puntuación. Los términos de referencia
estimación de costos, que nosotros conocemos como precio referencial, lista corta de consultores, ya hemos visto que debe conformarse de 5 a 8, aviso específico de adquisiciones, solicitando las expresiones de interés, que es la publicación. Publicación en la página de Develop Business del banco, también en su página, para montos estimados mayores a 300,000, solo para normas del 2011, ¿no? Y para convocatorias abiertas y competitivas internacionales, se aplica a las regulaciones y adquisiciones, ¿no? Entonces, ahí está dando por una cuantía cuando aplicar algún tipo de página. Publicar siempre, dice, en sitio web de libre acceso, al menos un diario de circulación nacional, boletines oficiales, ¿no? Entonces, cuanto mayor publicación se realice, mejor. El documento de pedido de propuestas o solicitud de propuestas, en el tema de método de selección basado en calidad y costo, también tiene que estar la recepción de propuestas, plazo para la presentación de propuestas. En normas del 2011 era mínimo 4 semanas. Ahora en las últimas disposiciones es mínimo de 30 días hábiles, ¿no? A menos que se acuerde otra cosa con el banco, dice, ¿no? Entonces, realmente es muy flexible todo, ¿no? No es cerrado con los bancos, ¿no? O sea, se puede acordar otro plazo para la presentación, ¿no? Pero lo que está regulado es 30 días hábiles. Apertura y evaluación de propuestas técnicas, ¿no? Entonces, primero se evalúa la parte técnica. Hay un informe de la evaluación de las propuestas técnicas, apertura pública y evaluación de propuesta financiera, ¿no? Entonces, primero es la evaluación técnica y después la evaluación financiera. En las regulaciones de adquisiciones, apertura de propuestas financieras, 7 días hábiles posteriores a la comunicación de los resultados de la evaluación técnica, ¿no? Entonces, se hace el acto de apertura técnica, se evalúa. Una vez que se tienen resultados y se comunica, hay 7 días hábiles para que se realice el acto de apertura de la propuesta financiera o económica. En el tema de este método de selección basada en calidad y costo, es una evaluación combinada. Ya sabemos que hay que evaluar el tema de la parte técnica y precio. Hay un informe de evaluación final, negociación, ¿no? Eso es interesante porque la negociación es antes de adjudicar, ¿no? Esa es una gran diferencia que tenemos con relación a la norma nacional, ¿no? En la norma nacional, ustedes han debido ver la modalidad de licitación pública, existe la fase de concertación, que prácticamente es negociación, ¿no? Pero en la norma nacional dice concertar con el adjudicado, dice, ¿no? Entonces se pierde bastante poder de negociación, porque si fracasa en la norma nacional la negociación, continúa, ¿no? En cambio, en norma con financiamiento externo, la negociación se la realiza antes de adjudicar, ¿no? Ya tenemos el informe, ya tenemos la posible empresa recomendada para adjudicar, pero antes de adjudicarle, se negocia y puede fracasar la negociación. Si es que fracasa la negociación, bajan a la segunda firma o a la segunda empresa, ¿no? Entonces, el poder de negociación es bastante fuerte. Publicación de resultados después de la negociación. Según las regulaciones, la propuesta más conveniente será aquella que, además de cumplir con los requisitos del documento de solicitud de propuestas y considerarse técnicamente calificada, haya obtenido el puntaje combinado entre calidad y costo más alto, ¿no? Entonces, es la ponderación y la sumatoria, que lo vamos a ver más adelante, el tema de puntuaciones. Acá tenemos otro método de selección que es de presupuesto fijo, que dice cuándo se debe utilizar este método. En trabajos sencillos, trabajos que se puedan definir con precisión, cuando el presupuesto se haya establecido de manera razonable, por eso es su nombre de presupuesto fijo, cuando el presupuesto sea suficiente para la empresa o el proponente y que pueda cumplir con el trabajo, ¿no? Entonces, esos son los criterios para determinar cuándo vamos a aplicar basada en presupuesto fijo.
Hay una evaluación técnica de acuerdo a criterios y subcriterios que definidos en los documentos base. Se especifica el presupuesto y el puntaje técnico mínimo que debe obtener la propuesta técnica. Apertura de sobres financieros solo de aquellas firmas cuyas propuestas técnicas hubiesen alcanzado o superado el puntaje mínimo establecido, ¿no? Entonces, supongamos sobre 100 puntos se ha definido y por lo menos deberían cumplir con el puntaje mínimo, supongamos 70, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, todas las que han pasado el puntaje mínimo de calidad ya entran a una competencia económica. Evaluación de costo. Negociación de contrato con quienes hubiesen entrado dentro del presupuesto fijo y obtenido el mayor puntaje técnico. Selección basada en menor costo. Se utiliza hacer el tipo de consultorías tipo estándar, servicios de tipo rutinario. Ejemplo, un diseño de ingeniería de obras sencillas. Existen prácticas y parámetros bien establecidos, ¿no? Entonces, en ese caso, se debería aplicar este método de selección de menor costo. La evaluación técnica de acuerdo a criterios y subcriterios definidos en los documentos de licitación. Apertura de sobres financieros solo de aquellas firmas cuyas propuestas técnicas hubiesen alcanzado o superado el puntaje mínimo establecido, ¿no? Entonces, igual es preponderante el tema del costo con el puntaje mínimo. Evaluación de costo, evaluación combinada, negociación del contrato con quien hubiese alcanzado el puntaje técnico mínimo y presentado el costo evaluado más bajo. Este método de selección basado en calidad se utiliza en trabajos complejos o altamente especializados, para los cuales es difícil definir términos de referencia precisos y determinar los insumos que requiera la empresa, ¿no? Entonces puede ser consultorías muy especializadas, muy complejas. Se esperan propuestas innovadoras, trabajos de alto impacto en las etapas posteriores, trabajos que puedan llevarse a cabo de modos muy diferentes, motivo por el cual las propuestas no serán comparables, ¿no? Entonces da mucho espacio para que innoven en cuanto a las propuestas. La apertura de sobre financiero solo de la firma con mayor puntaje técnico, ¿no? Entonces se puede apreciar que no hay mucha relevancia a la parte económica, sino más bien a la parte técnica, porque es basada en calidad, ¿no? Y eso es lo que se requiere. Evaluación técnica de acuerdo a criterios definidos en los documentos. Evaluación también del costo, que obviamente tiene que estar dentro del costo estimado o precio referencial. Negociación de contrato, ¿no? Y acá podemos ver la selección basada en calificación de consultores. Se utiliza cuando el costo estimado o precio referencial es muy pequeño, para trabajos de poca envergadura, muy sencillos. No se justifica la preparación ni evaluación de propuestas competitivas, ¿no? Entonces se podría ir a procesos no muy competitivos. En situaciones de emergencia en las que no se justifique preparar y evaluar propuestas competitivas, ¿no? Entonces se puede aplicar este método de selección de calificación de consultores. Solo se pide propuesta a la firma mejor calificada dentro de la lista corta de por lo menos 3 firmas, ¿no? Entonces, es conformando una terna de 3 firmas consultoras. Evaluación técnica de acuerdo a criterios definidos en los documentos. También hay negociación del contrato. Y solo para regulaciones no es obligatorio dar publicidad, ¿no? O sea, la convocatoria. Y se puede invitar a presentar expresiones de interés a por lo menos 3 empresas idóneas, ¿no? Entonces se puede hacer ese proceso con invitaciones prácticamente, sin necesidad de convocar. Acá ya el método de selección de una sola fuente, estamos hablando de contratación directa, se puede utilizar
siempre con una objeción previa del banco, ¿no?, a la justificación. Entonces, antes de aplicar este método de selección directa de una sola fuente, tiene que haber la no objeción previa justificación de los bancos. ¿En qué casos? En contrato de servicios de consultoría ya existente, casos de emergencia, puede extenderse para abarcar otros servicios, ¿no? Entonces, nosotros conocemos como una modalidad, ¿no?, la emergencia, pero acá se podría aplicar de forma directa. Consultorías similares para dar continuidad. Situaciones de emergencia. Solo exista una firma calificada para realizar el trabajo, no hay más firmas, es la única. Contrato muy pequeño, de muy bajo valor y de bajo riesgo, no amerita ir a un proceso competitivo, puede aplicar la directa. En las tareas que representan la prolongación natural de un trabajo anterior realizado por un consultor en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, sí o sí se necesita darle continuidad a ese trabajo, entonces podría aplicarse la contratación directa. Hay un requisito justificable de volver a trabajar con una empresa que ya haya concertado anteriormente un contrato con el prestatario, ¿no? Entonces ahí también se puede aplicar la contratación directa. Se puede contratar una firma o empresa estatal o una universidad o un centro o institución de investigación del país de naturaleza única y excepcional, ¿no? En el caso de que esa empresa estatal o universidad es la única que puede realizar ese trabajo, entonces podemos aplicar de forma directa. Los precios deben ser razonables y se corresponden con las tarifas de mercado por servicios similares, ¿no? Entonces siempre hay que ver el tema de precios, ¿no? O sea, si sea una contratación directa, hay que ver el tema que sean precios razonables, tarifas de mercado. No se debe dividir en adquisiciones de menor cuantía para evitar procesos competitivos, ¿no? Entonces es prácticamente lo que conocemos por fraccionamiento. Solo se pide propuesta a la firma seleccionada directamente. Evaluación técnica de acuerdo a criterios y definidos en los documentos de licitación, evaluación de costo. También hay una negociación con la contratación directa del contrato. Acá en el documento estándar de pedido de propuestas contiene la carta de invitación, instrucciones para los consultores, hoja de datos, formularios de la propuesta técnica, formulario de la propuesta económico de precio, términos de referencia, modelo de contrato, ¿no? Eso es el contenido del pedido de propuesta. Documento estándar de solicitud de propuestas. Hay una carta de solicitud de propuesta, instrucciones para los consultores y hoja de datos para su llenado, formularios de la propuesta técnica, formularios de la propuesta económico de precio. También hay un listado de países elegibles, especialmente normas BIT, para que puedan ver los proponentes, todo lo que es el tema de fraude y corrupción y los términos de referencia. También se adjunta un modelo de contrato, ¿no? Eso es lo que contiene el tema de solicitud de propuestas. Bueno, y estos son datos que van llenando el proponente en el tema de las propuestas, ¿no? En cuanto al idioma, el tema de la propuesta financiera, etcétera. Acá se puede ver la validez de las ofertas, están entre 30 y 120 días, que es amplio, y ahí se va a definir cuánto va a ser, ¿no? Si los consultores pueden asociarse o no, ahí está definido también. Los consultores de la lista corta pueden asociarse con otros consultores no incluidos en la lista corta, sí o no. Todos esos datos tenemos que llenar para que tengan todas las condiciones los proponentes. Bien, veremos esta parte que es la más relevante.
El banco recomienda no utilizar listas excesivamente detalladas de subcriterios que puedan hacer de la evaluación un procedimiento mecánico en vez de una evaluación profesional de las propuestas, ¿no? Entonces acá ellos definen un cuadrito que es muy interesante, que nos ayuda en el tema de ponderaciones cuando estamos elaborando los términos de referencia, de acuerdo a la complejidad de los servicios de consultoría, ¿no? Acá en descripción podemos ver en la primera fila trabajos altamente complejos, con consecuencias posteriores, trabajos especializados, ¿no? Entonces se puede emplear una puntuación de 90-10, quiere decir 90% a la calidad y 10% al costo o al precio. Entonces, como es un trabajo altamente complejo, se le está dando una ponderación elevada a la calidad. Y en complejidad moderada, sugieren en los bancos que se le puede dar un 70-80 de calidad y un 30 o 20 en cuanto al precio, ¿no? Entonces sería 70-30, 80-20, ¿no? Esa es otra recomendación en el caso de complejidad moderada. En cuanto a trabajos estándar rutinarios, que son más sencillos, acá podemos ver que se le puede dar entre 60 y 50% a la calidad y 40 y 50% al precio, ¿no? Entonces está más equilibrado, porque son trabajos más rutinarios, sencillos, ¿no? Es interesante estas ponderaciones, estos criterios que también nos sirven y podríamos aplicar tranquilamente cuando estamos trabajando en norma nacional, en elaboración de términos de referencia, ¿no? Ya que en la norma nacional no hay estas recomendaciones, ¿no? Todo lo deja a las entidades públicas. Acá podemos ver otros criterios de evaluación: experiencia específica del consultor de 0 a 10 puntos, metodología y plan de trabajo de 20 a 50 puntos, personal clave 30 a 60 puntos, transferencia de conocimientos de 0 a 10 puntos, participación de nacionales, también se puede dar una puntuación de 0 a 10 puntos, ¿no? Sobre el 100 puntos. Son recomendaciones, ¿no? Y lo que podemos ver es que al personal clave se le da una mayor puntuación, ¿no? Que estamos hablando de 30 a 60 puntos. Entonces, en el tema de consultorías es muy importante el personal clave, ¿no? El tema de consultorías está relacionado a contratación de personas, ¿no? Entonces se le da bastante puntuación porque ellos son los que van a ejecutar el trabajo, ¿no? Y ahí se puede apreciar en estos criterios. Acá hay algunos criterios para el personal clave, calificaciones generales en cuanto estamos hablando de experiencia general, educación general, se le puede dar entre 10 y 20%, y ya estamos hablando del personal clave, ¿no? Porque aquí hemos visto más que todo toda la evaluación de la firma, ¿no? Pero ya acá es una evaluación más del personal clave, que puede ser de 10 a 20 puntos. En cuanto a idoneidad para el trabajo, educación y capacitación pertinentes, experiencia en el sector de trabajo, estamos hablando de la experiencia específica, ¿no? Entonces ahí se le da mayor puntuación, entre 60 y 80 puntos, ¿no? Ya que es muy relevante la experiencia específica en consultorías. Experiencia pertinente en la región, también se puede asignar una puntuación de 0 a 10 puntos, ¿no? Que hayan trabajado en la región objeto de la consultoría, también se le puede dar una puntuación. Total es 100 puntos. En cuanto a la moneda, para el tema de la conversión, tiene que ser en una moneda única de fuente oficial, generalmente es en dólares y de acuerdo a lo que establece el Banco Central y el bolsín, ¿no? Tipo de cambio oficial. También hay que definir la fecha y lugar previstos para las negociaciones del contrato. Plazos suspensivos, solo se aplican las regulaciones de adquisiciones mínimo 10 días hábiles, ¿no? Entonces puede haber un plazo de suspensión del proceso. La fecha prevista para el comienzo de la presentación de los servicios también es importante que esté determinado.
Acá podemos ver otros criterios y subcriterios de evaluación. Por ejemplo, experiencia específica del consultor, 10 puntos. Estamos hablando, cuando hablan del consultor, es la firma consultora, ¿no? Metodología y plan de trabajo, 30 puntos. Lo cual está subdividido en metodología 20, plan de trabajo 10. Su total 30. Personal clave, 50 puntos, ¿no? Y eso puede estar distribuido en líder del equipo 20, especialista 1, 15, especialista 2, 15, ¿no? Que hagamos 50 puntos. Transferencia de conocimientos, 5 puntos. Participación de nacionales, 5 puntos, sobre 100, ¿no? Entonces son recomendaciones, ejemplos, cómo se podría distribuir la puntuación. Igualmente podemos apreciar en el personal clave, que está 50 puntos, ¿no? Se le da el mayor peso y también se le da un buen peso a la metodología y plan de trabajo, ¿no? 30 puntos. Personal clave, la ponderación para evaluar al personal clave en función a los términos de referencia. Aquí hay otro ejemplo. Formación académica 10 puntos, experiencia general 30, específica 60. ¿No? Entonces volvemos a ver que la experiencia específica es determinante, ¿no? 60 puntos. Puntaje mínimo técnico, ejemplo, 70 puntos. Puntaje técnico financiero, 80-20, ¿no? Entonces se le da un mayor peso siempre a la parte de calidad, ¿no? Que con relación al precio. No olvidarse indica que generalmente los servicios de consultoría tienen gastos reembolsables, ¿no? Que eso también tiene que estar identificado en la propuesta. No se deben aplicar penalidades, multas. No existe penalidades en consultorías. No aplica retenciones en contratos de consultoría, ¿no? Entonces, no hay la figura de retenciones, de penalidades, de garantía de cumplimiento de contratos. No existe nada de eso en consultorías, ¿no? Con relación a bienes, obras y servicios que sí aplica. El precio del presupuesto debe incluir remuneración del personal extranjero y nacional en el campo y en la oficina, ¿no? Entonces tiene que estar bien detallado cuál va a ser la remuneración para la gente que está en el campo y para la gente que está en la oficina. También el detalle de gastos reembolsables debe ser desglosado por actividad, donde corresponde los gastos extranjeros y los gastos nacionales. No se debería incluir impuestos, tampoco en la propuesta no se incluye los impuestos, si es un factor de negociación, ¿no? Para en el tema de la negociación del contrato se negocia también el tema impositivo. En cuanto a la responsabilidad de elaboración de términos de referencia, es igual que la norma nacional, ¿no? El responsable es el área técnica que ha identificado la necesidad de los servicios a contratar, la cual debe hacerlo conforme a necesidades identificadas, ¿no? En ocasiones el área técnica puede requerir apoyo externo, incluso de consultores, ¿no? Lo mismo está en la norma nacional, ¿no? En la norma nacional indica que si no hay personal capacitado, especializado, tanto para el diseño y elaboración de especificaciones técnicas o la evaluación o la recepción, se puede contratar personal especializado, ¿no? Identificación de la necesidad a ser cubierta por los servicios esencial para la elaboración de los términos de referencia es muy importante y el cual va a definir el éxito de la consultoría. Identificación adecuada de la necesidad también significa tener conocimiento en materia del ámbito donde se va a desarrollar la consultoría, entonces tiene que haber cierta especialidad para detectar esa necesidad. Una vez identificada la necesidad, es necesario seleccionar el tipo o variedades de servicios más adecuados para satisfacerla. Cuando se está diseñando TDRs, es importante responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué y para qué se va a realizar la consultoría? ¿Qué es lo que se pretende alcanzar, a lograr? ¿Quién va a ejecutar la consultoría? ¿Y quién se va a beneficiar de ella, ¿no?
cuándo los marcos serán alcanzados y cuándo la consultoría será concluida, y el tema de información de fondo, ¿no? Entonces son preguntas muy importantes para el diseño de TDRs. Y en cuanto ya a la elaboración de la propuesta por parte de la firma consultora, corresponde responder a todas estas preguntas el cómo se va a realizar, ¿no?, la consultoría. Para el diseño y elaboración de TDRs se recomienda una planificación previa. Entiende el origen, el contexto, el propósito de la consultoría. Se debe identificar, analizar los esfuerzos actuales y anteriores relativos al problema. Debe conducir a una investigación de mercado. Identifique los insumos, programación, tiempo, barreras en la consultoría. Se identifique los estándares y requerimientos personalizados, ¿no? Entonces, hay una planificación y para eso debería determinarse un tiempo, ¿no?, que generalmente las unidades solicitantes no lo prevén, ¿no? Y cuando ya les quema las papas, en cualquier norma estoy hablando, lo sacan pues como sea, se podría decir, y ahí se cometen muchos errores, ¿no? Entonces es muy importante darse el tiempo para planificar y diseñar términos de referencia para que tengamos éxito en el proceso de contratación. Identifique fuentes para estimar los costos o precios referenciales. En el tema de Perdón, dice, no se ven las diapositivas. ¿Otra vez? Sí, No se ve, dice. Lice. ¿Está bien? Se ve, está bien, Lick. Está No bien. Se ve. A ver, revise. Voy a revisar, dice. De usted nomás no se está viendo, sí. Ya, muchas gracias a los demás compañeros. Licenciado Canedo, buenas noches. Muy Buenas buenas noches, noches. estimados estudiantes. Bueno, aprovechando el espacio que hizo la compañera, quería informarles que a las 9 en punto yo me voy a conectarme para conversar con ustedes, ya que el día lunes es la última clase, entonces hay cosas importantes que tienen que saber. Eso sería todo. Gracias, licenciado. Gracias, Karencita, muy amable. Bien, entonces estamos hablando del tema de planificación para el desarrollo de TDRs, que es muy importante, ¿no? Y no solo para TDRs, también para especificaciones técnicas debería haber una planificación, un tiempo. Ya que lo más importante de un proceso, ¿no?, estos insumos. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en el diseño de TDRs? Por ejemplo, identificación inadecuada de la necesidad. No está identificada adecuadamente. Los TDRs establecen alguna actividad, reporte, producto, que es cambiado posteriormente. O se solicita algo no previsto o diferente a lo solicitado, ¿no? Entonces, esto también sucede frecuentemente, ¿no? Yo he visto que se ha iniciado el diseño de TDRs y después se han ido cambiando, ¿no? Y peor es que esos cambios se realicen una vez que ya se ha formalizado. Ha habido casos, ¿no?, de documentos que varían hasta una vez formalizado, ¿no? Entonces ahí puede generar muchos problemas en su ejecución. Los TDRs son insuficientes, ¿no?, muy ambiguos, muy generales. Ahí también genera muchos problemas. Exceso de detalle, por el otro lado también, ¿no?, que limite otros enfoques o maneras de plantear los servicios, ¿no? Entonces, cualquier extremo es malo, ¿no? Es malo, si hacerlo muy general, ambiguo, o también excesivo detalle, ¿no? Entonces, los dos nos van a traer algún problema ya en la fase de ejecución. No indicar cómo se va a medir la satisfacción de la necesidad. Eso es clave también, cómo se va a medir, indicadores. Establecer perfiles de consultores incongruentes con la necesidad de los servicios a ser contratados. Y también he visto un caso que prácticamente nos los han representado, donde se ha incluido un consultor, un especialista, que no tenía nada que ver con el objeto de la contratación, ¿no? Era totalmente incongruente. Establecer como personal clave de la consultoría personal operativo o administrativo. Entonces, eso hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, encuestadores, secretaria, transcriptores, todos ellos son personal de apoyo, ¿no? No es personal clave. El personal clave es el personal profesional,
especializado, ¿no?, que va a desarrollar la consultoría, ¿no? Entonces, sería un error incluir, por decir, un encuestador, un conductor, una secretaria como parte del personal clave, ¿no? Sí, se incluye, ¿no? Se incluye todo este personal, pero va como personal de apoyo, no como personal clave. No definir claramente el alcance de la consultoría o definirlo vagamente. Otro error. No concluir secciones innecesarias o que están en secciones del pedido de propuestas, ejemplo, forma de pago, método de selección, presupuesto detallado, forma de evaluación, tipo de contrato utilizado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? No tienes que dejar vacío todos esos espacios que ellos tienen ya diseñado para la elaboración de TDRs, ¿no? Entonces, a diferencia de la norma nacional, normas Banco Mundial y BID, ya tienen instructivos que nos ayudan para elaborar TDRs, ¿no?, y llenar todos estos espacios. Facilitan bastante. En cambio, en la norma nacional no hay un modelo para elaboración TDRs, no hay un modelo para elaboración de especificaciones técnicas, ¿no? En cambio, acá sí hay un modelo y te están recomendando que no dejes espacios vacíos, ¿no?, con información que deberías llenar. No establecer claramente los requisitos mínimos y los deseables de los requisitos mínimos deben ser de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a experiencias, se dice claramente cuál es el requisito mínimo, ¿no? Puedes decir experiencia específica 3 años, entonces ya es un requisito mínimo, ¿no? Si no cumplen los 3 años, ya una propuesta puede ser descalificada, ¿no? Y también el tema de deseables, ¿no? Entonces ahí se utilizan las palabras de preferentemente, ¿no? O sea, es como decir mejor si tiene, pero tampoco es excluyente, ¿no? Entonces es muy importante la terminología en el diseño de términos de referencia, ¿no? Por ejemplo, experiencia experiencia profesional a partir de la obtención del título en provisión nacional, por ejemplo, ¿no? Y los financiadores no son exigentes en ese aspecto. Ellos dicen experiencia profesional ya es suficiente a partir del título académico, ¿no? Entonces no te exigen que necesariamente sea en provisión nacional, ¿no? En cambio, en la norma nacional le ponen sí o sí que tiene que ser a partir del título de provisión nacional, ¿no? Entonces, esas diferencias, ¿no? No es lo mismo que experiencia laboral a experiencia profesional. No es lo mismo el tema de experiencia general específica, ¿no? Entonces, todo eso, esa terminología tiene que estar muy bien definida y clara, si no nos va a generar problemas en la presentación de ofertas, etcétera, y en la evaluación, ¿no? Incluir requisitos exagerados del personal clave, que es difícil de obtener en el mercado, y aquí está lo que mencionamos, o pedir títulos en provisión nacional, ¿no? Entonces, ellos no están de acuerdo que se solicite título en provisión nacional. Establecer requisitos de experiencia general del personal clave, que en realidad es experiencia específica, es otro error que se comete, como por ejemplo experiencia general en el sector público, ¿no? Entonces para ellos es una experiencia específica. El personal no calificable de apoyo no está claramente identificado y no se exige sus currículos, ¿no? Entonces tiene que estar claramente identificado cuál va a ser el personal de apoyo en cuanto a secretaria, transcriptor, conductor, mensajero, etcétera, y también tiene que presentar su currículum vitae, ¿no?, para que pueda evaluarse. Bueno, y acá en esta página del banco se pueden encontrar todos esos documentos, ¿no? Y en cuanto a las normas del BID, está en el SICOES, ¿no? Ustedes ingresan al SICOES y ahí tienen toda la documentación del BID. En cuanto a tipos de contratos, hay contrato a suma global, que nosotros conocemos como contratos con monto fijo, contrato por tiempo de trabajo,
contrato por honorarios o comisión de éxito, contrato por porcentaje, contrato con entrega no definida de servicios, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de contrato. Sin embargo, los más utilizados son el contrato por suma global y contrato por tiempo de trabajo, ¿no? Y suma global se refiere a que es un contrato con un monto fijo. El anticipo sí se requiere contra garantía bancaria. Siempre cuando demos anticipo en cualquier norma, se debe solicitar garantías. Porcentajes entregables, contra entregables, que se refiere a productos que nosotros conocemos, a la entrega de productos. Se paga lo que se establece en el contrato, si el producto es aceptable, obviamente por la comisión o contraparte. No se requieren justificaciones de los gastos reembolsables, ¿no? Entonces no piden porque ya está determinado en qué se van a aplicar. Y los contratos por tiempo de trabajo, anticipo, obviamente contra presentación de garantía, ¿no? Hasta que el anticipo se haya descontado por completo. Y los pagos es por tiempos previstos, ¿no? Se paga contra planillas de tiempos de personal clave, ¿no? Se requieren justificaciones de los gastos. Por ejemplo, si es una supervisión de una obra, entonces se va a ir pagando contra planillas y avances de obra también. En el tema de negociaciones, las negociaciones abarcan los términos de referencia, la metodología que se va a aplicar, las aportaciones del contratante, las condiciones especiales del contrato, no alterar sustancialmente el alcance original de los servicios, incluido en los TDRs, ni las condiciones contractuales, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado de que no se debe alterar sustancialmente el objeto de la contratación. En las negociaciones, el contratante debe elaborar un acta de negociación que debe ser firmada por el representante autorizado del consultor, que es el representante legal. El consultor invitado deberá confirmar la disponibilidad de todo el personal clave, incluidos en la propuesta, como requisito previo para iniciar la negociación. Entonces es clave, ¿no? Porque para el tema de negociaciones se debe enviar una nota, una invitación al posible adjudicado. Y antes de negociar, ellos tienen que confirmar que está disponible su personal clave. A no ser que el reemplazo se deba a circunstancias no previstas y ajenas al control razonable del consultor, ¿no? En caso de que haya reemplazo del personal clave, deberán presentar otro que cumpla las calificaciones equivalentes y obviamente si son mejores, mejor del candidato que se está reemplazando, ¿no? Tomar cuenta en las negociaciones técnicas, aspectos definidos en el informe de evaluación de propuestas, en los términos de referencia, metodología, opiniones del contratante, las condiciones especiales del contrato, la redacción final. Esto es importante, ¿no? Una vez que se ha terminado la negociación, hay una redacción final del contrato donde incluye también la parte que se ha negociado, ¿no? Porque va a afectar a la ejecución del contrato. Negociaciones financieras, aclarar las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces el tema impositivo se aclara en una negociación financiera o económica. La forma en que dichas obligaciones deberán figurar en el contrato. Las tarifas unitarias dependiendo del método aplicado y el tipo de contrato. Se puede negociar. Conclusiones de la negociación incluirán las revisiones de la versión final del contrato. El contratante y el representante autorizado del consultor firmarán sus iniciales. Si las negociaciones fracasan, el contratante informará al consultor por escrito sobre todos los aspectos pendientes y los desacuerdos y dará al consultor una oportunidad final para responder, ¿no? Entonces ha habido un fracaso en la negociación, se le hace conocer por qué ha fracasado y se le está dando una oportunidad para que considere. Si el desacuerdo persiste, quiere decir que no se ha llegado a ninguna negociación satisfactoria, pese a que se le ha comunicado. Entonces se da por terminada la negociación y se puede proceder a la segunda consultora, firma consultora mejor evaluada. Cuando el precio ha sido un factor de evaluación, se debe considerar
los TDRs en cuanto a metodología, cambios de personal clave, insumos que aporta el contratante, forma de pago, definición de impuestos, excepcionalmente el precio, ¿no? Cuando el precio ha sido un factor de evaluación. Y cuando el precio no ha sido un factor de evaluación, se puede negociar todo, menos las tarifas y precios unitarios, ¿no? Por está con rojo, porque no ha sido un factor de evaluación. Se puede negociar TDRs, metodología, cambio de personal, clave, insumos que aporta el contratante, forma de pago, definición de impuestos. Selección de consultores individuales. ¿Cuándo se deben utilizar? Cuando no se requiere un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces quiere decir que necesitamos un solo consultor, es suficiente, entonces ahí aplicamos una consultoría individual. No se necesita apoyo de una oficina matriz, no es necesario como una firma consultora. La experiencia y calificaciones de la persona son requisitos fundamentales, ¿no? Entonces ya no entra una firma consultora. El gobierno de Bolivia clasifica a los consultores individuales en consultor individual de línea, que es lo que nosotros conocemos en el sector público, pago por tiempo, generalmente son honorarios y son pagos mensuales, sujetos a evaluación del desempeño de acuerdo al cumplimiento de sus términos de referencia, ¿no? También están los consultores individuales por producto, que es por pago o suma global contra presentación y aprobación de entregables, que son los productos. Tienen un tiempo definido, el contrato no se renueva, ¿no? Como en el caso del consultor de línea, en la norma nacional se puede renovar por 2 veces por el mismo periodo, ¿no? En el caso de los financiadores externos hay una diferencia muy interesante, porque se puede hacer un contrato con un consultor individual de línea por 18 meses. No estamos con la figura del contrato por el tema del presupuesto en la norma nacional, que es solo por un año, ¿no? Por el tema presupuestario. En financiamiento externo son proyectos generalmente que duran 3, 4, 5 años. Entonces el plan de adquisiciones se hace por 18 meses. Y también los contratos de consultorías individuales de línea se pueden hacer por 18 meses, ¿no? El pago por montos y porcentajes para productos concretos entregables, ¿no? Entonces, generalmente se va definiendo por porcentajes y se va pagando cuando es consultoría individual por producto, ¿no? Y hay algo interesante en la norma del BIT, indica que el mayor peso del pago lo llevemos al final y no al comienzo, ¿no? Y a mí me parece excelente, ¿no? Porque ha habido casos que se les ha pagado la mayoría al comienzo, por decir un 60, 80%, y al final han desaparecido los consultores y no han entregado el producto final, ¿no? Entonces la recomendación del BID es el mayor peso llevarlo al final, ¿no? Entonces está diciendo un 60, 80% para el producto final. Entonces con eso le obligas al consultor individual de línea a que cumpla el producto, ¿no? La entrega final del producto. En las normas de enero del 2011, por lo menos 3 aspirantes con calificaciones mínimas para realizar el trabajo, ¿no? Entonces había que conformar una terna de 3, donde se definan sus antecedentes académicos de formación, experiencia general específica, conocimientos específicos, ¿no? Evaluación en base a calificaciones y negociación del contrato con el mejor calificado. Eso es lo que estaba establecido en la norma 2011. La selección de consultores individuales se hace teniendo en cuenta su experiencia relevante, calificaciones, capacidad para realizar el trabajo. No debe pedirse propuestas ni cotizaciones, ¿no? Porque ya se ha definido los TDRs y tiene que cumplir simplemente, pero ya se evalúa en cuanto a su formación y experiencia. Los candidatos deberán ser considerados si cumplen con los requisitos mínimos. Los requerimientos mínimos necesarios deben ser determinados con base a la naturaleza y complejidad del trabajo. Se seleccionan sobre la base de comparación de las calificaciones y capacidad general relevante por lo menos de 3 candidatos calificados. En cuanto al personal de apoyo que estábamos mencionando, el prestatario podrá seleccionar personal de ejecución del proyecto,
personas contratadas por este para brindar apoyo a la ejecución, aplicando sus propios procedimientos de contratación de personal que el banco debiera examinar y considerar aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo con esto el banco? Que todo lo que es personal de apoyo, secretarias, transcriptores, choferes, coconductores, etcétera, podrían contratarse con el sistema de administración de personal. Obviamente que el banco considere un procedimiento aceptable, ¿no? Entonces, eso es interesante, ese tema de personal de apoyo al proyecto. Consultores individuales, en todos los casos, los consultores individuales seleccionados deberán ser por lo menos experimentados y calificados de entre los candidatos y deberán ser plenamente capaces de realizar el trabajo. La evaluación deberá basarse en calificaciones en cuanto a experiencia pertinente de los consultores individuales. Acá podemos ver dos métodos de selección que se aplica a la selección abierta y competitiva de consultores individuales y también a la selección competitiva limitada, ¿no?, de consultores individuales. Esta selección abierta y competitiva se recomienda que haya una publicidad del proceso, de la convocatoria, de acuerdo a lo que dispone la ley nacional, si es obligatorio, dice, se debe incluir los términos de referencia y de los consultores de línea. Se selecciona de entre los que se hayan presentado al mejor, ¿no? Entonces, estamos diciendo selección abierta y competitiva es con convocatoria. Y la selección competitiva limitada de consultores, cuando el prestatario conozca individuos calificados y experimentados y esté al tanto de su disponibilidad. Entonces ahí no hay convocatoria, se realiza una invitación, ¿no? Y se incluyen los términos de referencia. De esos consultores calificados ya se hace una selección y obviamente va a ganar el que cumpla mejor con las condiciones, ¿no? Entonces esa es la diferencia para aplicar estos dos métodos, ¿no? Abierta, competitiva con convocatoria y limitada con invitación a consultores conocidos. Acá podemos ver algunas características de selección directa de consultores con una debida justificación en el plan de adquisiciones en las siguientes circunstancias. Las tareas son de continuación de un trabajo que hay que dar continuidad, en trabajos que tienen una duración prevista de menos de 6 meses, si se vive una situación de emergencia, un consultor individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes, excepcionalmente valiosas para el trabajo, puede ser directo. Y bueno, con eso ya estaríamos terminando todo lo que es consultorías en este capítulo. Si tienen alguna duda, consulta, por favor, sobre todo lo que hemos visto. Bien, entonces conmigo nos veríamos el día lunes, que es la última clase. No se olviden de presentar sus trabajos. También, por favor, envíenme al WhatsApp que les he dado. Y el día lunes ya tienen que estar todos preparados para que cualquiera pueda presentarlo y exponer. Si no hay más consultas, más dudas, conmigo estaríamos terminando, ¿no? Karencita, le dejo la palabra. ¿Podría continuar, por favor, con los... Gracias, Lice. Buenas noches, muchas gracias. Hasta el día lunes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, dice. Estimados estudiantes, muy buenas noches. Bueno, me imagino que están cansados. Simplemente quiero tocar 3 puntos que son importantes, ya que el día lunes concluye el diplomado. Uno es el tema de las notas, ¿no? Para poderlos titular, yo necesito que tengan todas las notas de aprobación. Ya tenía algunas personas que tenían problemas en el módulo de licenciado Encinas y bueno, ya lo hemos solucionado.
Ahora faltan las notas del módulo 7, que esta noche me las va a pasar el licenciado Juan Quisbert, que es importante saber, es decir, las personas que han reprobado, yo me voy a comunicar internamente con esas personas para que puedan dar el examen de segundo turno. Ahora, respecto a este módulo, bueno, ustedes ya saben, el docente ha indicado que tienen que enviarles sus trabajos y todo eso, ¿no? Es muy importante que no se descuiden del tema de las notas y que tengan la seguridad que han aprobado en todos los módulos. De todos modos, como les dije y les reitero, yo me comuniqué con las personas que deben módulos, ¿no? Para que puedan retomar los módulos en otra versión. Ahora, respecto a los documentos, tengo los documentos del 80% de los estudiantes, y el plazo de entrega ya pasó, pero bueno, se está ampliando el plazo hasta el día miércoles para que puedan hacer la entrega de los documentos. Ahora, respecto a los pagos, hay un monto que se tiene que pagar fuera de las mensualidades, que es de 1.000 bolivianos. Ese monto se paga pueden hacer la transferencia al mismo número de cuenta de la fundación, para que pueda ir su trámite. Todo esto tiene que estar saneado hasta el día viernes de la siguiente semana, como hoy día. Tienen una semana para hacer el depósito de los 1.000 bolivianos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor. Karen, una consultita, buenas noches. Buenas Creo noches, que ¿cuál es tu nombre? Celia Gabriela Espinosa. ¿Cómo En estás, realidad Gabriela? en la página reviso y la calificación del módulo 1 y del módulo 5 todavía no está. Te comento que sí. Ahorita yo tengo impreso acá las notas y esto saco yo de la web, ¿no? Del sistema académico. De todos modos, yo internamente me voy a comunicar contigo. Espinosa Núñez Celia Gabriela, ¿verdad? Sí. Me voy a comunicar. O hay otra modalidad para revisar, porque en realidad yo solamente la reviso en el aula virtual. Una cosa es la plataforma y otra cosa es el tema de la página web. Las personas que alguna vez no han podido ver su nota porque no coincidía el tema del correo electrónico, bueno, se han comunicado conmigo y muy gentilmente yo les doy su nota, no tengo problemas. En tu caso, no tengo ningún problema, simplemente estaría a la espera de la nota del módulo 7 del licenciado Quisbert. Lastimosamente el licenciado Quisbert está con un cargo de director en un ministerio, entonces lastimosamente él es muy cumplido con el tema de notas, ¿no? Y se atrasó en subir su nota, al igual que el licenciado Encinas. Pero de todos modos, hoy ya voy a saber las notas. Estimo que mañana ya voy a revisar las notas y si alguno estuviera reprobado, yo mañana mismo me voy a comunicar con ustedes para que resolvamos esto antes de que vaya el trámite, ¿no? Vamos a ver del módulo 7 y del módulo 8 también el licenciado Canedo tiene que enviarme las notas. Gracias. ¿Alguna duda, consulta más? Karen, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jorge Flores. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Una consulta. Entonces, de los que hemos presentado ya los documentos, no nos han llamado, bueno, no me llama en mi caso particular, ¿está en lo que es de carácter correcto? Sí, lo que pasa, estimado Jorge, es que nos llegan los documentos. José, que es mi compañero, el encargado de titulación, los archiva. Entonces, yo vi hoy día tus documentos, ¿no? Porque justamente nos reunimos para ver quién no había traído sus documentos. Tus documentos están. El día lunes voy a revisar uno por uno, es decir, ver tus fotografías, ver toda la documentación, pero me acuerdo que vi a un principio cuando llegó de los primeros 10 estudiantes y estaban completos. De todos modos, si faltara algo, les vamos a decir, aunque en los requisitos se especificaba, ¿no? El tema de la fotocopia legalizada, que no era una fotocopia simple, era la fotocopia legalizada del título en provisión nacional o el académico, el certificado de nacimiento, el carnet de identidad, luego venía el tema de las fotografías, los formularios de Univalle,
Eso es, y la hoja de vida, ¿no? Que era lo más importante, todo eso con una copia. Si alguno ha mandado los documentos y no está con la copia, no hay ningún problema. Es decir, agarro yo, saco las copias, ¿no? Lo que no quiero es perjudicarlos, ¿no? Pero sí es importante el tema de los otros requisitos que les dije, ¿no? Es importante porque Univalle no nos recibe, incluso con la fotocopia legalizada tiene que ser, si tienen una pasada, puede ser desde el 2017, 18, 19 o 20. Más allá ya no nos reciben. Entonces, si ustedes saben que han mandado correctamente eso, no hay ningún problema. Está bien, Karen, muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Perdón, Karen, una última consultita. ¿Y los Claro que sí. certificados que van a ir, como comentabas una vez que el título va a tardar un poquito, unos cuantos meses, el 3 meses. certificado de aprobación del diplomado, ¿cuándo estará listo? Justamente me traje hoy las hojas membretadas acá a mi casa para hacerlo el fin de esta semana. Sus certificados de conclusión de estudios ya van a estar listos el día lunes. De las personas que yo voy a revisar las notas del módulo 7 del licenciado Kisbert, y también voy a hablar el día lunes con el licenciado Canedo, ¿no? Es importante que el módulo 8 también lo aprueben. Es importante que el día de la clausura, que es el día lunes, estén todos presentes, ¿no? No sé, creo que va a haber una exposición. ¿Es así? Del licenciado Encinas, perdón, del licenciado Canedo. ¿Van a exponer sus trabajos? Sí, licenciado. Sí, generalmente él hace eso en su módulo, entonces les pido que por favor estén presentes, ¿no? Que no se descuiden, que estén, porque eso es muy importante para la nota final. Es decir, van a defender su trabajo automáticamente, yo sé ahí que ya han aprobado. Entonces, lo que voy a hacer es el mismo lunes, con la lista que voy a recibir del licenciado Canedo, porque he escuchado que le tienen que enviar a su correo, entonces el día lunes ya me imagino que todos ya le van a enviar para las 6 de la tarde, entonces yo ya voy a tener la lista y vamos a tener un acto de clausura a las 9 en punto, es decir, que acaba la clase del licenciado Canedo y vamos a tener una media hora, un acto de clausura, ¿no? Donde nosotros vamos a entregarles el certificado de conclusión de estudios. Sí, yo creo que ese momento se les puede compartir el escaneado, ¿no? de su certificado. O en último caso sería al día siguiente, ¿no? El día martes, si pasara algo, ¿no? Pero ya lo van a poder tener porque veo que son de diferentes ciudades, ¿no? Hay de Tarija, de Oruro, de Cochabamba, de Santa Cruz, entonces es importante que tengan el certificado por un tema curricular, ¿no? Que yo sé que lo van a necesitar. Karencita, disculpa, buenas noches. ¿Y qué tiempo va a tardar la Univalle en entregarnos? Bueno, esta semana, ustedes concluyen el lunes. Hasta el día viernes nosotros hacemos la revisión y ya enviamos a Univalle. Entonces, a Univalle Cochabamba, que es la central. Entonces, por eso es muy importante que todos envíen su documentación, que todos tengan sus pagos al día. Lastimosamente es así, es decir, vemos pagos y vemos documentación. Entonces, todo eso se tiene que ir a Univalle con una lista, ¿no? Y la persona que no envíe la documentación, o en el caso del pago también, es un problema porque después va a ir suelto su trámite y van a tener que pagar gastos administrativos, ¿no? Y es otro monto y creo que no estamos en una situación como para tener un gasto extra. Por eso es que se les ha pedido los documentos con anticipación, ¿no? Y espero que las personas que no han podido entregar, que hagan hasta el día miércoles el trámite de la legalización y nos los envíen. Los títulos estarían llegando alrededor, exagerando, la segunda semana de marzo, porque hay que tener en cuenta que en fin de año Univalle tiene un receso de 3 semanas, ¿no? Entonces, desde Navidad y pasando una semana el Año Nuevo, entonces justamente cae por esas fechas, ¿no? Entonces, exagerando la segunda semana de marzo, pero si los títulos están antes, José envía un mensaje al grupo el mismo día que llega los títulos para que vengan a recoger, ¿no? Buenas noches, Karen, habla Rocío Jato. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas noches.
Buenas noches. Un favorcito, ¿va a haber mientras sucede esto, va a haber algún tipo de certificación por conclusión de estudios? Eso es lo que acabo de decir. Hace un momento justamente hablé de eso, que se les va a entregar un certificado de conclusión de estudios sin costo alguno. Generalmente eso sí se solicitaba y lo dábamos, ¿no? Pero tenía un costo. Ahora ya no tiene un costo. Se les va a entregar un certificado escaneado de conclusión de estudios. Gracias, Karen, gracias. De nada. ¿Alguna consulta más? Creo que ya no hay consultas. Entonces, por favor, les recuerdo que los documentos como plazo hasta el día miércoles y el tema de los pagos hasta el día viernes, de las mensualidades y del pago de la titulación de los 1.000 bolivianos. Ahora, algo más que les quería decir. Por favor, las personas que saben que se van a titular, que saben que han aprobado los módulos, les pido que por favor, los que no han enviado su documentación, necesito su foto en digital, si me lo pueden pasar por WhatsApp, no al grupo, sino a mi número de celular, si pueden pasarme su fotografía en digital, que voy a necesitar eso para el día lunes. Así que por favor les pido que las personas que no han enviado sus documentos, pero que saben que se van a titular, que lo van a hacer hasta el día miércoles, me envíen su fotografía digital. No importa si no es con fondo plomo. Necesito una fotografía digital a buena resolución. ¿Alguien tenía una consulta? Sí, adicional a las que ya hemos dejado en la documentación, ¿no ve? No, las personas que ya han dejado las fotografías, yo voy a escanear esas. Ya, Pero gracias. las personas que no han enviado su documentación y que lo van a hacer hasta el día miércoles, necesito que me envíen su fotografía por WhatsApp a mi número personal, no al grupo, la fotografía, ¿no? La fotografía digital. Eso es todo. Si no hubiera más consultas, nos vemos el día lunes. Gracias, Lice. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Los voy a extrañar mucho, el día viernes es la última clase, entonces, por favor, les pido que estén todos, que estén puntuales y que después de las 9 se den un tiempito para que nos podamos reunir un momento y tengamos un pequeño acto. Les agradezco mucho el tiempo que le han dedicado a este diplomado, la confianza con Fundación IDEA y también, bueno, sabemos que estamos en una época difícil, ¿no? Y es una inversión que ustedes han hecho y estoy seguro que cuando vean su título se van a sentir felices porque realmente es un sacrificio, ¿no? Trabajar y estudiar y el tema de la familia. Les mando un abrazo, buenas noches. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer vía WhatsApp. Gracias, Karencita. Buenas noches. Gracias, Buenas licenciada. noches. Gracias, buenas noches. Sí, sí. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Buenas Licia. noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Karen. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. A eso me refería.